Mi padre me regaló un portafolio el día de mi boda. Parecía un gesto inocente, hasta que descubrí que era un plan legal para quitarme una herencia de 7 millones de dólares. No lo enfrenté ese día, solo protegí el dinero y esperé a la cena familiar. Cuando abrí la carta de mi abuela en voz alta, nadie volvió a ver a mi padre igual. Mi boda con Valentina fue uno de esos días que parecen perfectos. El jardín estaba lleno de flores, la música sonaba suave y los invitados brindaban con sonrisas. Valentina estaba hermosa con su vestido blanco y yo, Tomás, estaba nervioso pero feliz. Todo parecía ideal, hasta que mi padre, Víctor, se acercó con un regalo que lo cambió todo. Víctor siempre ha sido una presencia imponente, alto, con una voz que retumba y una mirada que te hace sentir pequeño. Siempre ha controlado todo, los negocios, la casa, nuestra familia. Mi hermano Martín es su favorito, el hijo que siempre recibe elogios, el que va a triunfar. Yo, en cambio, soy el otro, el que nunca brilla tanto. Crecimos así, y aunque lo aceptaba, siempre sentí que Víctor me veía como alguien que necesitaba ser arreglado. En la recepción, mientras los invitados comían y reían, Víctor se acercó con un portafolio de cuero negro. Tomás, esto es para ti, dijo, con una sonrisa que no me convenció. Para tu nueva vida con Valentina. Los invitados aplaudieron, pensando que era un gesto dulce. Yo agradecí, lo abracé y dejé el portafolio en una mesa. Pero algo no me cuadraba. ¿Un portafolio? ¿En serio? ¿Por qué no algo normal, como un cheque o un discurso? La fiesta siguió. Bailamos, brindamos, y por un momento me olvidé del regalo. Pero cuando Valentina y yo nos quedamos solos en la suite del hotel, el portafolio parecía llamarnos desde la esquina. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Valentina, con esa mirada suya que siempre detecta algo raro. Lo abrimos, y dentro había un montón de documentos legales. Palabras como poder notarial, administración de activos y cesión de derechos llenaban las páginas. No entendía mucho, pero mi estómago se revolvió. Esto no es un regalo, dijo Valentina, hojeando los papeles. Aquí dice que le das a tu padre control total sobre tus finanzas, incluyendo cualquier herencia. Me quedé helado. ¿Herencia? No tenía idea de ninguna. Mi abuela, la mamá de Víctor, murió hace un año. Ella y yo éramos cercanos. Pasaba veranos en su casa de campo, escuchándola hablar de su vida, de cómo construyó su negocio de textiles desde cero. Siempre decía que el dinero no era lo importante, sino la libertad que te daba. Pero nunca mencionó nada sobre una herencia. Esa noche, en lugar de celebrar nuestra luna de miel, nos quedamos leyendo los documentos. Algunos eran confusos, pero uno mencionaba un fideicomiso y una herencia condicionada que Víctor quería manejar. No sabíamos de qué se trataba, pero la idea de que mi padre intentara controlarlo todo me dio escalofríos. Decidimos no firmar nada. No entendíamos qué estaba pasando, pero no íbamos a caer en su trampa sin saber más. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, recibí un mensaje de mi tía Isabela, la hermana menor de Víctor. Isabela siempre ha sido la rebelde de la familia, la única que no se deja mandar por él. Su mensaje era corto: Tomás, no firmes nada de ese portafolio. Hablamos cuando vuelvas. Mi corazón se aceleró. Isabela no es de las que exageran, así que supe que esto era serio. Intentamos disfrutar la luna de miel, pero el portafolio y el mensaje de Isabela no me dejaban en paz. Cada vez que intentaba relajarme, mi mente volvía a esos papeles. ¿Qué estaba tramando Víctor? Cuando regresamos a la ciudad, fuimos directo a la casa de Isabela. Nos recibió con un abrazo y un café, pero su cara estaba seria. Siéntense, dijo. Esto es más grande de lo que piensan. Isabela nos contó que mi abuela me había dejado una herencia secreta. 7 millones de dólares, dijo, mirándonos fijamente. Valentina y yo nos quedamos mudos. 7 millones. Era una cantidad que no podía ni imaginar. Pero lo que más me dolió fue saber que Víctor lo sabía y quería quitármelo. Isabela explicó que mi abuela conocía el lado controlador de Víctor. Por eso puso el dinero en un fideicomiso que solo yo podía reclamar. Pero Víctor había estado trabajando con un abogado para desviar ese dinero, y el portafolio era su plan para lograrlo. ¿Por qué haría algo así?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Isabela suspiró. Tu padre siempre ha querido controlarlo todo, Tomás. No soporta que alguien más tenga poder, ni siquiera su propio hijo. Valentina apretó mi mano, y supe que estaba tan furiosa como yo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Isabela fue directa: necesitan un abogado. Uno que no tenga miedo de enfrentarse a Víctor. Y no dejes que te presione, Tomás. Nos dio el nombre de un abogado de confianza, alguien que había trabajado con mi abuela antes. También mencionó una carta que mi abuela me había dejado, una que explicaba todo. La tengo guardada, dijo Isabela. Cuando estés listo, te la daré. Esa noche, mientras Valentina dormía, no pude cerrar los ojos. La traición de Víctor me rompía. El hombre que me crió,
que se suponía debía protegerme, había planeado todo esto a mis espaldas. Pero algo en mí cambió. Por primera vez, sentí que tenía que tomar el control. No solo por el dinero, sino por mi vida, por Valentina, por el legado de mi abuela, decidí no enfrentarlo todavía. Primero, protegería la herencia. Hablamos con el abogado que Isabela recomendó, un tipo serio pero amable que revisó los documentos del portafolio. Nos confirmó lo que temíamos: si hubiera firmado, Víctor habría tenido control total sobre cualquier dinero que recibiera, incluyendo la herencia. El abogado nos ayudó a crear un plan, establecer un fideicomiso irrevocable para proteger el dinero. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo que Víctor había intentado hacer. Durante las semanas siguientes, sentí la presión de mi familia. Víctor llamaba constantemente, preguntando si había revisado los documentos. Martín, que siempre ha sido el hijo perfecto, me miraba con desprecio, como si yo fuera un problema. Hasta mi madre, que suele quedarse callada, me dijo que debería confiar en mi padre. Pero Valentina y yo seguimos adelante, trabajando en silencio con el abogado, e Isabela sabía que no podía quedarme callado para siempre. La oportunidad llegó unas semanas después, en una cena familiar. Víctor había organizado todo, como siempre, en su casa enorme, con una mesa llena de comida que nadie disfrutaba de verdad. Todos estaban allí: Martín, mi madre, algunos tíos y primos. Yo llevaba la carta de mi abuela en el bolsillo, la que Isabela me había dado. No la había leído todavía, pero sabía que esa noche era el momento de actuar. Sentí un nudo en el estómago, pero también una certeza: lo que estaba por pasar cambiaría todo para siempre. La mesa estaba puesta con el exceso típico de Víctor: platos caros, copas de cristal, comida que parecía más para impresionar que para disfrutar. Mi madre estaba sentada a su derecha, callada como siempre, asintiendo a todo lo que él decía. Martín, con su aire de superioridad, hablaba de sus últimos negocios como si fuera el rey del mundo. Los tíos y primos escuchaban, algunos con admiración, otros con aburrimiento. Valentina, a mi lado, apretaba mi mano bajo la mesa. Sabía lo que estaba por venir. Las últimas semanas habían sido un torbellino. Después de la reunión con Isabela, el abogado nos había guiado paso a paso para proteger la herencia. El fideicomiso irrevocable estaba casi listo, diseñado para que ni Víctor ni nadie más pudiera tocar el dinero. Cada llamada de mi padre, cada comentario casual sobre firmar los papeles, me ponía los nervios de punta. Pero mantuve la calma. No quería que sospechara. No aún. Esa noche, mientras los meseros servían el postre, Víctor levantó su copa y empezó uno de sus discursos. Siempre le gustaba ser el centro de atención. Quiero brindar por la familia, dijo, con esa voz que llenaba la habitación. Por la unión, por el legado que hemos construido juntos. Miró directamente a mí, y su sonrisa tenía un filo que me erizó la piel. Tomás, estoy seguro de que harás lo correcto con el regalo que te di. Todos me miraron. Sentí el peso de sus ojos, pero también la carta de mi abuela en mi bolsillo, como si estuviera viva, dándome fuerza. Respiré hondo y me puse de pie. Gracias, papá, dije, manteniendo la voz firme. De hecho, quiero hablar de ese regalo. Saqué el portafolio de cuero, que había traído conmigo, y lo puse sobre la mesa. Los murmullos se detuvieron. Todos estaban confundidos, incluso Martín, que por primera vez parecía no entender qué pasaba. Estos documentos, continué, abriendo el portafolio, son muy interesantes. Dicen que, si los firmo, tú tendrás control total sobre mis finanzas. Incluyendo cualquier herencia. La cara de Víctor no cambió, pero vi cómo apretó la copa con más fuerza. Mi madre frunció el ceño, y Martín soltó una risa nerviosa, como si pensara que estaba bromeando. Pero no lo estaba. Saqué la carta de mi abuela y la sostuve en alto. Antes de seguir, quiero leer algo, dije. Desdoblé el papel con cuidado. Las manos me temblaban, pero mi voz no. Querido Tomás, empecé, si estás leyendo esto, es porque has descubierto lo que tu padre intenta hacer. Siempre supe que Víctor querría controlar todo, incluso a ti. Por eso dejé mi herencia en un fideicomiso que solo tú puedes reclamar.
$7 millones, para que vivas libre, como siempre te dije que era lo importante. No dejes que nadie te quite esa libertad. El silencio en la mesa era ensordecedor. Mi madre se llevó una mano a la boca. Martín miraba a Víctor, esperando que dijera algo. Los tíos y primos se removían incómodos. Pero Víctor no decía nada. Solo me miraba, con los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando su próximo movimiento. 7 millones, susurró uno de mis primos, rompiendo el silencio. Tomás, ¿es verdad eso? Asentí, sin apartar la mirada de mi padre. Es verdad. Y ya está protegido. El fideicomiso irrevocable está en marcha. Nadie puede tocar ese dinero, ni siquiera tú, papá. Víctor finalmente habló, con una calma que me puso los pelos de punta. Tomás, no sé qué te ha metido Isabela en la cabeza, pero estás cometiendo un error. Ese dinero necesita ser administrado por alguien con experiencia. Su tono era paternal, pero había un veneno detrás. Lo conocía demasiado bien. Experiencia, dije, casi riendo. Tú querías ese dinero para ti. No para administrarlo, sino para controlarlo. ¿Cómo controlas todo lo demás? La mesa se quedó en shock. Mi madre intentó intervenir, diciendo algo sobre respetar a tu padre, pero la interrumpí. Mamá, lo siento, pero esto no es sobre respeto. Es sobre la verdad. Valentina, que había estado callada, habló por primera vez. Víctor, Tomás no está solo en esto. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger lo que es suyo. Su voz era firme, y sentí un orgullo inmenso. Ella siempre había sido mi roca. Martín, que hasta ese momento parecía fuera de lugar, soltó una carcajada. Esto es ridículo. ¿Crees que papá necesita tu dinero? Él tiene más que suficiente. Pero su risa sonaba forzada, y por primera vez vi duda en sus ojos. Martín siempre había sido el favorito, pero quizás empezaba a ver que el control de Víctor no era tan perfecto como creía. La cena se deshizo después de eso. Algunos tíos se excusaron y se fueron temprano. Mi madre se quedó mirando su plato, sin saber qué decir. Víctor intentó cambiar de tema, hablando de negocios como si nada hubiera pasado, pero nadie le seguía el juego. Cuando nos fuimos, Valentina y yo sentimos una mezcla de alivio y tensión. Habíamos dado el primer golpe, pero sabía que Víctor no se rendiría tan fácil. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Víctor dejó de llamarme directamente, pero empezó a presionar a través de mi madre. Ella me enviaba mensajes diciendo que estaba decepcionada de mí, que debía pensar en la familia. Martín, por su parte, me mandó un mensaje diciendo que estaba haciendo un drama por nada, que debería dejarlo ir. Pero no podía. No era solo por el dinero. Era por lo que significaba, mi libertad, mi derecho a decidir mi vida. Isabela fue clave en esos días. Nos reunimos con ella y el abogado varias veces para asegurarnos de que todo estuviera en orden. El fideicomiso ya estaba registrado, y el dinero estaba a salvo, pero Isabela nos advirtió que Víctor podría intentar algo más. Conozco a mi hermano, dijo. No se detendrá hasta que sienta que ha ganado. También me dio más detalles sobre mi abuela. Me contó cómo ella había luchado toda su vida para construir su fortuna, cómo había enfrentado a hombres que intentaron menospreciarla. Ella quería que tú tuvieras esa misma fuerza, Tomás, dijo Isabela. Por eso te dejó la carta. Valentina y yo empezamos a planear qué hacer con el dinero. No queríamos gastarlo en cosas vacías. Hablamos de viajar, de apoyar causas que nos importaban, de construir algo propio. Pero también sabíamos que el dinero venía con responsabilidad. Mi abuela no me lo dejó para que lo derrochara, sino para que viviera libre. Y eso significaba no solo protegerme de Víctor, sino también ayudar a otros. Una noche, mientras revisábamos los documentos del fideicomiso, Valentina encontró algo que nos sorprendió. Entre los papeles de mi abuela, había una nota sobre Martín. Decía que, aunque él siempre había sido el favorito de Víctor, mi abuela también le había dejado algo, no dinero, sino una propiedad pequeña en las afueras de la ciudad. Pero había una condición: Martín tenía que demostrar que podía manejarla sin la influencia de Víctor.
Era como si mi abuela hubiera sabido que Martín también necesitaba liberarse. Eso me dio una idea. Martín siempre había sido el hijo perfecto, pero últimamente había oído rumores de que sus negocios no iban tan bien. Tal vez, pensé, podía ayudarlo. No con dinero, sino con algo más, una oportunidad para que se enfrentara a Víctor, para que encontrara su propio camino. Pero antes de eso, tenía que lidiar con las consecuencias de la cena. Víctor no se quedó quieto. Una semana después, recibí una carta de su abogado, exigiendo una reunión para discutir los términos del fideicomiso. Era una amenaza disfrazada de formalidad. El abogado de Isabela nos dijo que no tenían nada sólido, que el fideicomiso era inquebrantable, pero que Víctor probablemente intentaría presionarme emocionalmente. Y tenía razón. Mi padre empezó a aparecer en casa sin avisar, con esa sonrisa fría, hablando de arreglar las cosas. Cada visita era un recordatorio de por qué no podía ceder. Valentina y yo nos mantuvimos firmes, pero no era fácil. La presión de la familia, los comentarios de Martín, las súplicas de mi madre, todo pesaba. Pero cada vez que dudaba, miraba la carta de mi abuela, que ahora llevaba siempre conmigo. Sus palabras me recordaban por qué estaba luchando, no solo por el dinero, sino por la libertad que ella quería que tuviera. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Valentina me miró y dijo, «Tomás, esto no ha terminado. Víctor no va a parar, y nosotros tampoco. Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto». Asentí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Sabía que la batalla final estaba por llegar y que tendría que enfrentarme a mi padre de una vez por todas. Pero por primera vez, no sentía miedo. Sentía que, con Valentina a mi lado y el legado de mi abuela en mi corazón, estaba listo para lo que viniera. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre un campo minado. Víctor intensificó su presión. Sus visitas inesperadas se volvieron más frecuentes, siempre con esa sonrisa calculadora, preguntando si había reconsiderado los documentos del portafolio. Mi madre, atrapada entre la lealtad a él y su amor por mí, me enviaba mensajes llenos de culpa, pidiéndome que no dividiera a la familia. Martín, por su parte, parecía oscilar entre la arrogancia y la incomodidad. Una vez, incluso intentó hablar conmigo a solas, diciendo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero sus ojos no mentían, estaba nervioso. Tal vez, en el fondo, sabía que los negocios de los que tanto presumía estaban tambaleando. Isabela fue nuestro faro en medio de la tormenta. Nos reunimos con ella y el abogado varias veces para asegurarnos de que el fideicomiso fuera inexpugnable. Cada detalle estaba en su lugar, los $7 millones estaban protegidos, y ni Víctor ni sus abogados podían tocarlos. Pero Isabela nos advirtió que mi padre no se rendiría. Víctor no soporta perder, dijo, con una mezcla de cansancio y determinación. Prepárense para lo que venga. Lo que vino fue una jugada que no esperaba. Una mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Era un amigo de la familia, alguien que trabajaba con Víctor en sus negocios. Su voz sonaba tensa. «Tomás, no debería estar diciéndote esto, pero tu padre está moviendo hilos. Quiere convencer a un juez de que el fideicomiso de tu abuela es inválido. Dice que ella no estaba en sus cabales cuando lo firmó». Colgué, con el corazón latiendo fuerte. Era una mentira descarada, pero Víctor era capaz de cualquier cosa. Corrí a contarle a Valentina, quien inmediatamente llamó al abogado. Él nos tranquilizó, el fideicomiso era sólido, y mi abuela había sido meticulosa al redactarlo con testigos y notarios. Pero la audacia de Víctor me encendió. No solo quería controlar mi herencia, sino que estaba dispuesto a manchar el nombre de mi abuela para lograrlo. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esquivando el enfrentamiento. Había llegado el momento de poner fin a esto. La oportunidad llegó con otra reunión familiar, esta vez en casa de mi madre. No era una cena formal como la anterior, sino un almuerzo más íntimo, solo nosotros, Víctor, mi madre, Martín, Valentina y yo. Isabela también estaba invitada, y su presencia me dio un poco de calma. Llevé la carta de mi abuela, como siempre, en mi bolsillo.
Pero esta vez también llevé algo más, una copia del fideicomiso y los documentos que probaban que todo era legal. El almuerzo empezó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Víctor hablaba de cosas triviales, como si nada hubiera pasado. Mi madre intentaba mantener la conversación ligera, pero sus manos temblaban al servir la comida. Martín estaba más callado de lo normal, mirando su plato como si ahí estuviera la respuesta a todos sus problemas. Valentina y yo intercambiábamos miradas, esperando el momento adecuado. Finalmente, no pude contenerme más. Cuando Víctor empezó a hablar de la importancia de la familia, lo interrumpí. Papá, hablemos de la familia de verdad, dije, levantándome. Saqué la carta de mi abuela y la puse sobre la mesa. Ya todos saben lo que intentaste hacer con el portafolio. Pero lo que no saben es que estás tratando de invalidar el fideicomiso de la abuela, diciendo que ella no estaba en sus cabales. Mi madre jadeó. Martín levantó la vista, sorprendido. Víctor, por primera vez, pareció perder el control. Eso es una mentira, dijo, pero su voz no tenía la fuerza de siempre. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse junto a la carta. Todo está aquí, dije. La abuela lo dejó claro, este dinero es para mí, para mi libertad. Y tú no tienes derecho a tocarlo. Isabela, que había estado callada, habló con una calma que helaba la sangre. Víctor, siempre has querido controlarlo todo. Pero esta vez te equivocaste. Tomás no es un niño al que puedas manipular. Mi madre empezó a llorar, murmurando algo sobre cómo esto no debería ser así. Martín, para mi sorpresa, no defendió a Víctor. Solo miraba los documentos, como si estuviera viendo algo por primera vez. Entonces, leí la carta de mi abuela en voz alta, otra vez. Cada palabra resonaba en la habitación. Hablaba de su amor por mí, de su deseo de que viviera libre, de cómo sabía que Víctor intentaría controlarme. Cuando terminé, nadie dijo nada. El silencio era más pesado que cualquier grito. Víctor se puso de pie, con la cara roja, y salió de la casa sin decir una palabra. Mi madre lo siguió, pero no antes de darme una mirada que no supe descifrar. Esa noche, Valentina y yo nos sentamos en el sofá de nuestra casa, agotados pero aliviados. El fideicomiso estaba seguro, y Víctor había quedado expuesto. Pero no sentía triunfo, solo una tristeza extraña. Había ganado, pero a un costo. Mi familia, o lo que quedaba de ella, nunca volvería a ser la misma. Días después, recibí una llamada inesperada de Martín. Su voz sonaba diferente, más suave. Tomás, necesito hablar contigo, dijo. Nos encontramos en un café, lejos de la casa de Víctor. Me contó que sus negocios estaban en quiebra. Había estado viviendo bajo la sombra de nuestro padre, tomando decisiones para impresionarlo, y todo se había derrumbado. No quiero tu dinero, dijo, mirando al suelo. Solo, no sé qué hacer. Recordé la nota de mi abuela sobre la propiedad que le había dejado. Le conté sobre ella, y por primera vez vi un destello de esperanza en sus ojos. La abuela creía en ti, Martín, le dije. Pero tienes que hacerlo por tu cuenta, sin papá. No fue fácil, pero lo ayudé a contactar a un abogado para reclamar la propiedad y empezar de nuevo. No le di dinero, como mi abuela quería, pero le di algo mejor, una oportunidad para ser libre. Con el tiempo, Víctor se alejó. No lo volví a ver en persona, aunque mi madre me decía que estaba reflexionando. No sé si alguna vez admitió lo que hizo, pero ya no importaba. Valentina y yo empezamos a construir nuestra vida con el legado de mi abuela. No gastamos los millones en lujos. Creamos una fundación para apoyar a jóvenes emprendedores, gente que, como mi abuela, quería construir algo desde cero. Viajamos, no a destinos caros, sino a lugares que nos llenaban el alma. Compramos una casa pequeña, lejos del ruido de la ciudad, donde podíamos escuchar el silencio y planear nuestro futuro. A veces, miraba la carta de mi abuela y sentía que ella estaba con nosotros. No solo nos dejó dinero, sino una lección: la libertad no es algo que te dan, es algo que luchas por tener. Y aunque el precio fue alto, lo pagamos con orgullo. Valentina y yo seguimos adelante, no como víctimas de un plan retorcido, sino como dueños de nuestra propia historia.